Gracias por recibirme en su pantalla. Abordamos la Guerra Civil de 1936 a 1939 de la mano de los historiadores Francisco Allén, Hugh Thomas y Stanley Payne. Ofrecemos igualmente un fragmento de la Guerra Civil Española del documental España-España de Radiotelevisión Española en un montaje realizado por la profesora de Geografía e Historia Guiomar Alburquerque. Distribuimos la guerra en 5 etapas: la Guerra de Columnas hasta septiembre de 1936, las batallas de Madrid hasta mayo de 1937, la campaña del Norte hasta octubre de 1937, la marcha al Mediterráneo y la batalla del Ebro durante 1938 y el final de la guerra hasta marzo de 1939. Empezamos. Del 17 al 19 de julio de 1936. El 17 de julio se inició en el Protectorado de Marruecos la sublevación de los militares sediciosos contra el gobierno de la República. Desde Las Palmas, Franco lanza un comunicado en el que llama a los oficiales a servir a la patria, no a un gobierno concreto. Se interpreta como señal de la sublevación. El presidente del gobierno, Casares Quiroga, envió navíos de guerra desde Cartagena y el Ferrol para sofocarlos. A lo largo del 18 de julio, los sublevados controlan León, Castilla la Vieja, parte de Cáceres y Aragón, Galicia, Navarra, Álava, el Protectorado de Marruecos, las Baleares excepto Menorca, las Islas Canarias excepto La Palma. También controlan las ciudades de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Granada. Desde la UGT se reclama la entrega de armas al pueblo para oponerse a los sublevados, pero Casares Quiroga se niega. El 18 de julio por la noche, Azaña destituye a Casares Quiroga, o él dimite, no está claro, y nombra jefe del gobierno a Martínez Barrio, de Unión Republicana, un republicano de centro, que anuncia un nuevo gobierno de centro sin socialistas, ni comunistas, ni libertarios, anarquistas. Él conoce personalmente a Mola y confía en convencerle. Incluso llega a ofrecerle ser ministro de guerra. Mola lo rechaza y Martínez Barrio dimite. El 19 de julio, José Giral, catedrático de Química, amigo de Azaña y hasta ese momento ministro de Marina, asume la presidencia de un gobierno con Largo Caballero como ministro de guerra. Se llevó a cabo un reparto de armas a los militantes de la UGT y de la CNT. Comienza la guerra civil. Vamos a visionar un vídeo resumen de poco más de 8 minutos sobre la guerra civil, que es un fragmento del documental España-España de la serie Memoria de España de Radiotelevisión Española. El montaje lo ha realizado Guiomar Alburquerque, una profesora de Geografía e Historia de secundaria. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. En la zona republicana, el gobierno pierde la autoridad y el poder que pasan a manos de las organizaciones obreras a través de los comités populares. Hacer la revolución y ganar la guerra son sus dos objetivos. El ejército, que ha quedado desmantelado tras la sublevación, es sustituido por milicias populares de sindicatos y partidos. Este es el ejército popular que va a luchar contra los militares sublevados. En la zona rebelde, los generales constituyen una junta de defensa que asume todos los poderes.
El 1 de octubre, la Junta Militar elige al general Franco jefe supremo del ejército y del gobierno. Pasa a ser el Generalísimo. Los sublevados restauran inmediatamente el culto católico en las zonas bajo su dominio. La Iglesia recupera la posición de poder que la República le había arrebatado. Los obispos, agradecidos, redactan una carta colectiva dirigida a los católicos de todo el mundo, otorgando a la contienda un carácter religioso. La guerra civil se convierte en cruzada. La protección de la religión católica amenazada es uno de los grandes argumentos utilizados por los rebeldes para legitimar ante el mundo el alzamiento militar y la guerra. Country, religion, family. This is our aim and strength. Durante los primeros meses de la guerra, el ejercicio masivo del terror se impone en los dos bandos. Es entonces cuando se hace trágicamente famosa la modalidad del paseo, por el que se saca a las víctimas de sus casas durante la noche y tras ser paseados en camiones hasta las afueras de pueblos y ciudades, son finalmente asesinados. Unos 150.000 españoles son asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias. En la zona republicana, los comités revolucionarios inician una represión feroz e incontrolada contra sus enemigos políticos, los llamados fascistas. Miles de ellos son detenidos y, en la mayor parte de los casos, fusilados. La represión es especialmente dura con la Iglesia, que sufre la persecución más sangrienta de su historia. En la zona sublevada el terror se ejerce con idéntica contundencia, con una diferencia: es un terror controlado por las autoridades militares. Los frentepopulistas llamados rojos son detenidos, juzgados sumariamente y fusilados. Además, y al margen del control férreo que los militares ejercen en la zona franquista, existe un terror extraoficial que practican los grupos de extrema derecha. Como en el otro bando, los falangistas dan el paseo durante la noche a miles de sospechosos de ser rojos. El poeta Federico García Lorca es una de sus víctimas. Es fusilado en Granada al comienzo de la guerra. ¡Arriba España! Desde el primer momento de los enfrentamientos se hace evidente la importancia de la ayuda militar exterior para poder ganar la guerra. Hitler y Mussolini son los dos grandes proveedores de material de guerra a los sublevados. Italia colabora además con el envío de 80.000 hombres y Alemania con una unidad aérea de combate de 100 aviones y los 4.000 hombres de la Legión Cóndor. La República sufre desde el primer momento serios problemas para adquirir material de guerra. Francia e Inglaterra deciden no suministrar armamento a ninguno de los dos bandos combatientes. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la guerra civil española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36, el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra, la República no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La Internacional Comunista, que también apoya a la República, envía a su vez a las Brigadas Internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios, en su mayoría comunistas procedentes de 60 países, llegan a España para combatir en las filas republicanas. La guerra civil se convierte en una guerra de desgaste que dura 3 largos años. Los republicanos, lastrados por sus profundas divisiones, tratan por todos los medios de resistir.
no abandonan la esperanza de que si en Europa estalla la guerra contra el fascismo, los gobiernos democráticos acudan por fin en ayuda de la República. Por su parte, Franco, que parece no tener prisa en acabar la guerra, lo que busca es aniquilar a la República y a sus seguidores hasta eliminar para siempre su influencia en España. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Después de casi 3 años de guerra, el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco, tras duras batallas, se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939, la República abandona definitivamente el campo de batalla. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos 3 años de guerra civil, el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles. La Guerra de Columnas, hasta septiembre de 1936. Se llama así porque los sublevados intentan avanzar sus columnas hacia Madrid. Mola desde Navarra, Franco desde el Protectorado de Marruecos, Saliquet desde Valladolid, Caipo de Llano desde Sevilla. Los generales Fanjul de Madrid y Godet de Barcelona fracasan y son fusilados. Sanjurjo desde Portugal muere en accidente de aviación el 20 de julio. El general Yagüe conquista Extremadura. Las milicias de la República frenan el avance de Mola por el norte en las sierras de Guadarrama y Somosierra. En septiembre de 1936 se producen cambios políticos en ambos bandos. En el gobierno legítimo, Francisco Largo Caballero asume la presidencia y mantiene el Ministerio de la Guerra. Recordemos que Largo Caballero era el líder de la UGT y de la parte revolucionaria del Partido Socialista. En la zona controlada por los sublevados, muerto Sanjurjo y siendo Mola un general inferior, era general de brigada, que no podía tener mando sobre generales de división, se asciende a Franco a jefe militar y político supremo, como generalísimo. Las batallas de Madrid, hasta mayo de 1937. Desde septiembre del 36 hasta mayo del 37 tuvieron lugar en torno a Madrid un conjunto de batalla. Fueron 4 intentos del ejército sublevado nacional de conquistar Madrid, pero fueron frenados por el ejército republicano dirigido por el general Miaja y el general Vicente Rojo. El gobierno legítimo se había trasladado a Valencia. Mientras se luchaba en la batalla de Madrid, el ejército italiano y el sublevado a las órdenes de Caipo de Llano conquistaron Málaga. Las 4 batallas de Madrid fueron, primero por el sur, por la ciudad universitaria, donde muere el líder anarquista Durruti, que se había desplazado desde Barcelona para apoyar a Madrid. Luego lo intentaron por el oeste, por la carretera de La Coruña. Más tarde lo intentaron por el suroeste, en la batalla de Jarama. Y por último, en la batalla de Guadalajara, en la que el ejército italiano de voluntarios lo intentó por el noreste y fue derrotado. Los milicianos madrileños voluntarios se encuadraron en un nuevo regimiento en torno a unos 1000 militares,
llamado el Quinto Regimiento de Milicias Populares. Estaba dirigido por miembros del Partido Comunista. La campaña del norte, hasta octubre de 1937. La imposibilidad de tomar Madrid llevó a Franco a cambiar de estrategia y desvió sus tropas al norte y junto con el ejército italiano y la aviación alemana comenzó la conquista de Asturias, Cantabria y País Vasco. Para aliviar la presión en el frente, zona de lucha norte, la República realizó 2 ataques en otras zonas. En Madrid, la batalla de Brunete y en Aragón, la batalla de Belchite. Pero las tropas de Franco resistieron las contraofensivas republicanas y los republicanos no pudieron evitar la conquista del norte. En esta campaña tiene lugar el famoso bombardeo de la localidad de Guernica, inmortalizado en el cuadro de Picasso que se mostró en la Exposición Universal de París de ese año. Bilbao fue conquistado a pesar de la construcción de la red de fortificaciones y búnker en las montañas que rodeaban la ciudad, llamado Cinturón de Hierro. Lo que ocurrió es que el ingeniero que lo había diseñado se pasó de bando y le comunicó todas las claves a los sublevados. Hay una controversia historiográfica importante. Los historiadores Ángel Viñas y Paul Preston sostienen que con este cambio de estrategia, Franco lo que quiso es alargar deliberadamente la guerra con el fin de aumentar las bajas entre sus opositores. De alguna manera, cuantos más murieran en el frente de batalla, menos tendrían que fusilar posteriormente. En mayo de 1937 se produjo en Barcelona un enfrentamiento armado de anarquistas y comunistas del POUN, Partido Obrero de Unificación Marxista, que son trotskistas antiestalinistas, contra los comunistas del PC, estalinistas, y miembros de Esquerra Republicana de Cataluña. Los anarquistas y miembros del POUN son expulsados del poder. Este conflicto interno dentro del bando republicano tuvo un gran impacto emocional en todo el territorio republicano. Por otra parte, los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, PNV, y el ejército italiano firman un acuerdo secreto, el Pacto de Sant'Agata, de espaldas al gobierno republicano y a Franco. Una vez conquistada la zona norte por los sublevados, los nacionalistas vascos no quisieron seguir luchando por la República. Sacerdotes del Vaticano actuaron de intermediarios. Fue un duro golpe para la República, pero cuando Franco se enteró, no cumplió lo pactado por los militares italianos y encarceló a los nacionalistas vascos. La marcha al Mediterráneo y la batalla del Ebro, durante 1938. En mayo de 1937 cae el gobierno de Largo Caballero por la evolución de la guerra y los sucesos acaecidos en Barcelona. Se forma un nuevo gobierno presidido por Juan Negrín, un socialista canario de talante moderado que quita a los ministros anarquistas y aumenta el peso de los comunistas. Esto se debió a la importancia cada vez mayor de la ayuda soviética. Su objetivo es conseguir enlazar la guerra civil con la guerra mundial que estaba a punto de estallar por la actitud de Hitler en Alemania. Negrín traslada el gobierno a Barcelona. Negrín ofrece a Franco un acuerdo de paz basado en la amnistía. Franco ni respondió. El siguiente paso de Negrín fue reorganizar al ejército integrando en él a las milicias populares, con lo que logró una mayor disciplina. El ejército republicano conquista Teruel, única capital de provincia que conquistó durante la guerra, pero a continuación el ejército de los sublevados, llamado Nacional, la recupera y avanza hacia el Mediterráneo. Después rompe las líneas republicanas en el río Alfambra y llega al Mediterráneo por Vinaròt, en Castellón, dividiendo así el territorio republicano en 2 partes. Batalla del Ebro en la segunda mitad del 38. El general Vicente Rojo,
el mejor estratega de los republicanos, concentró todas sus reservas, ejércitos en la retaguardia, y movilizó cerca de 100.000 soldados. Bajo las órdenes de Juan Modesto, el ejército cruzó el Ebro y lograron hacer retroceder al ejército de Franco. Tuvo una intervención destacada el comandante Lister, de origen miliciano. La intervención masiva de la aviación italiana y la alemana hicieron fracasar esta ofensiva. En septiembre de 1938, los gobiernos de Francia y Reino Unido pactan con Hitler los acuerdos de Múnich. Con este giro de la política internacional se acaba la posibilidad de conseguir la ayuda de las democracias, enlazando la Guerra Civil Española con la prevista Guerra Mundial. Hasta marzo de 1939, final de la guerra. Agotado el ejército republicano en la batalla del Ebro y bloqueados los últimos suministros soviéticos por la flota italiana, el ejército de Franco conquistó fácilmente Cataluña y en enero ocupó Barcelona. Las Cortes se reúnen por última vez en Gerona y proponen la paz y un referéndum. Franco responde con la Ley de Responsabilidades Políticas, ley de efectos retroactivos por la que se persigue y condena a los que hayan apoyado a la República. Todos los países, incluidas las democracias, asumen que la guerra está decidida y reconocen al gobierno de Franco. Le envían a sus diplomáticos. El gobierno legítimo, junto con cerca de 450.000 españoles, pasaron la frontera y se refugiaron en Francia como exiliados. Allí los franceses los encerraron en campos de refugiados. Manuel Azaña, presidente de la República, realiza su último discurso en el que pide a Franco que acepte la reconciliación. Franco no solo rechazó el ofrecimiento de Azaña, sino que además decretó esa ley de responsabilidades políticas que ya hemos comentado en febrero de 1939. Con esta ley se condena a todo aquel que se haya opuesto al movimiento nacional, es decir, a la sublevación militar, ya sea activa o pasivamente. La ley también persigue a aquel que haya contribuido a la subversión, entendiendo como tal exclusivamente a la que se había hecho desde la izquierda desde 1934. Es decir, es una ley con efectos retroactivos, algo absolutamente contrario a cualquier Estado de Derecho. En marzo del 39, el coronel republicano Casado, con el apoyo de personas relevantes como Besteiro, líder histórico del PSOE, y Cipriano Mena, coronel anarquista, realiza un golpe de Estado en la zona republicana con el fin de destituir a Negrín y arrestar a todos los altos cargos comunistas. Casado contaba con el apoyo de los militares republicanos más importantes que quedaban, Miaja, Escobar, etc. Todos ellos cansados de sacrificar a sus hombres en una guerra que se habían perdido. Su intención era poder pactar la rendición digna con Franco en condiciones ventajosas y preservar su posición en el ejército. Franco ni responde. El 1 de abril de 1939, Franco declara terminada la guerra. Cautivo y desarmado el Ejército Rojo, se inicia un duro viacrucis para centenares de miles de republicanos, de los que varios miles serán exterminados en campos de concentración nazis. Otros se diseminarán por América y los que quedan en España son encarcelados o fusilados. Les agradezco su atención. Hemos tocado un tema históricamente reciente y, por tanto, sensible. Nuestra intención es exponer la versión de los hechos según las fuentes que se han citado a lo largo de la exposición e invitarles a que desde ese estímulo profundicen en sus conocimientos sobre la guerra civil y formen su propia opinión. Como ya es habitual, les deseo todo lo mejor, con el ruego de que se cuiden, de que nos cuidemos.